33 cardenales menores de 80 años. De esos 133, 108 cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco. 21 fueron nombrados en aquel momento por Benedicto XVI y hay 4 cardenales que fueron designados por Juan Pablo II. Habrá cardenales procedentes de 71 países diferentes, lo que convierte a esta elección en la más internacional de toda la Iglesia Católica. Ahora, el Vaticano está avanzando en los preparativos y bueno, se supone que el 28 de abril los cardenales, o sea hoy, se van a reunir en una congregación general para poder definir cuál va a ser la fecha exacta de inicio de la elección, que se prevé comience entre el 5 y 10 de mayo. Y para hablar de todos estos temas, estamos en contacto con el sacerdote, el padre Alberto Tartavini, que es nicoleño, hace aproximadamente 30 años que está en Roma. Fue amigo del Papa Francisco y lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Walter Álvarez te saluda desde San Nicolás. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Walter, y a la audiencia? Bueno, contanos primero un poquito antes de empezar a hablar del tema de la elección del nuevo Papa y de lo que significó Francisco. ¿Cómo fue que vos te destinaron a Roma hace ya tantos años y cuál fue tu actividad ahí? Mira, como me ha pasado toda la vida, yo hice programas y siempre los tuve que cambiar. En el año 94, el obispo de San Nicolás me pidió de venir a estudiar 2 años a Roma, porque estábamos abriendo el seminario en la diócesis en San Nicolás. Así que vine, cuando estaba terminando me pidieron de quedar como vicerrector en la Iglesia Nacional, que está en Roma. Y entonces me hicieron nombramiento por 2 años al 98, por 2 años al 2000, por otros 2 años al 2002, y así fueron las cosas. Estuve en Roma hasta el 2003, que después por unas problemáticas personales, sobre todo de salud, no me quise quedar en Roma porque Roma es muy hermosa para visitarla, pero es caótica. Estoy en una diócesis de las afueras de Roma, donde es cardenal, hay un obispo, pero el cardenal es el que presidió los otros días las exequias de Papa Francisco. El cardenal Re es el cardenal titular de esta diócesis también. Es la ciudad de Forano, ¿no? Es en las afueras de Roma, un pueblito chiquito, hermoso, tranquilo. Estoy acá en esta zona desde el 2003. Así que me imagínate vos, como párroco, como cualquier cura de cualquier parte del mundo, y acá estoy hace 10 años en un pueblito que se llama Forano. Alberto, ¿es distinto ser sacerdote, por ejemplo, en la ciudad de San Nicolás, que ser sacerdote en Roma, digamos, ahí donde, para decirlo popularmente, se cocina, digamos, la cuestión de la fe católica? Es exactamente igual, sos sacerdote en cualquier parte del mundo. No hay ninguna diferencia. Y así que de hecho hay muchos sacerdotes argentinos en este momento en Roma o en los alrededores, porque son los que vienen a estudiar, que por lo general vienen 2 o 3 años y vuelven, y algunos que quedan haciendo algún tipo de servicio, generalmente en el Vaticano, o por ejemplo, como me tocó a mí, éramos 2 en la Iglesia Nacional Argentina, el rector y el vicerrector, y después los demás eran estudiantes que cambian cada 2 o 3 años. Al terminar los estudios que hacen, vuelven a Argentina. Bueno, estamos hablando con el padre Alberto Tartavini, que es nicoleño y hace del año 94 que está allí en Roma, en Italia. Bueno, y contame un poquito cómo fue tu relación, Alberto, con el Papa Francisco. Mira, mi relación fue mínima, digamos, en el sentido de contacto personal. Todos los que éramos seminaristas en aquel tiempo, el año 81, fíjate vos de lo que te estoy hablando, al inicio del año todos los seminaristas tienen un retiro espiritual para comenzar el año. Y ese año fuimos al Colegio Máximo, en San Miguel, donde él era superior de los jesuitas, y nos predicó él el retiro. Esa semana antes de comenzar las clases, si no me equivoco, era marzo del 81 o el 82, por ahí esta era la situación. Estuvimos con él viviendo en San Miguel, porque era su casa. Nos recibió a él y nos predicaba el retiro. Después yo lo conocí por las veces que venía a Roma,
cuando él venía, algunas veces nos hemos encontrado porque había coincidencias en las cosas. Después, siendo papa, lo pude ver personalmente, acompañando a un curita que está ahí en San Nicolás. Con él tendría que hablar, que tiene muy buena relación y onda tenía con el Papa Francisco, que Enrique Bianchi. Sí, hablamos con él, ya hablamos con él, le hicimos una entrevista también a Quique Bianchi, nos contó lindas cosas sobre el Papa, sí. Exactamente, porque fuimos con él la primera vez, era el 18 de abril del 2013, hacía 1 mes y 5 días que lo habían elegido Papa. Y me acuerdo que llevamos mate, y era la primera vez que tomó mate. Hay una famosa foto del Papa tomando mate con una imagen de la Virgen de Luján adelante, y estaba del otro lado, estaba Quique, lo cortamos para publicarlo, dice Quique, yo no quiero aparecer ahí. Así que está la foto de Francisco tomando mate y la Virgen de Luján, esa se la hicimos nosotros en el 18 de abril del 2013, así que imagínate vos. Dice, no he tomado mate, dice, desde que me han elegido, así que aprovechamos y tomamos mate. Estuvimos ahí, fue un encuentro muy privado, digamos, porque fuimos a Santa Marta. Los encuentros oficiales los hacen en el Palacio Apostólico, donde vivían los papas antes. Él no quiso ir ahí, porque era su costumbre, no es ningún antojo, porque lo mismo había hecho en Buenos Aires Francisco. El problema con Francisco, que hay gente que por ahí se asombra de algunas cosas que hizo como papa, pero eran las mismas que hacía como cuando era obispo. Cuando estaba de arzobispo en Buenos Aires, nunca fue a la residencia del arzobispo de Buenos Aires, que era en Olivos, sino que se quedó en un departamentito chiquito cerca de la Catedral de Buenos Aires. Pero eso no lo conocía nadie, no sabía nadie, pero su modo de ser fue muy similar. Cuando vino acá, igual. Se quedó en el lugar donde podía estar en contacto con la gente normal, sin problemas. ¿Qué fue lo que más te impresionó, digamos, de Francisco cuando lo conociste, ¿no? En ese primer momento del retiro que él les da a ustedes siendo seminaristas, por ejemplo, ¿hubo algo de él que te impactó sobremanera? No sé, su inteligencia deslumbrante, su humildad. ¿Qué fue lo que más te llegó de él? Mira, lo que él fue siempre, sobre todo muy sintético y simple en las cosas. Y no estaba, digamos, entre comillas, a florear cosas, a perder el tiempo. Era hacía lo que tenía que hacer con mucha tranquilidad y serenidad, con un contacto personal con los que estaban ahí, y después se iba a hacer sus cosas, porque él tenía, con nosotros en ese momento teníamos 3 encuentros, creo, diarios, que eran de 3 encuentros de una reflexión que él hacía, y después él volvía a sus cosas, porque te imaginás, tenía a cargo el Colegio Máximo, y no sé si todavía estaba como superior provincial de los jesuitas, no me acuerdo, porque han pasado tantos años, más de 40 años, así que ni siquiera me acuerdo cómo eran las cosas. Además, viste vos, en ese momento era impensable para nosotros que ese hombre pudiera el día de mañana llegar a ser el Papa. Entonces, lo veíamos como un predicador de retiro, como son casi todos los jesuitas, ¿no? Entonces, por eso el obispo le pidió a él que nos predicara el retiro, y fuimos a ser acompañados en ese momento por él. ¿Y cómo estás viviendo ahora, Alberto, todo esto? ¿Cómo viviste la muerte del Papa? ¿Cómo estás viviendo ahora este cónclave con la elección del nuevo Papa? Mira, lo estoy viviendo. La sorpresa más grande fue la elección. Yo estaba en otra parroquia porque no habíamos vivido el cónclave de la elección de Benedicto XVI, ¿no? Y mínimamente salió algo publicado, que algo habría tenido una participación Bergoglio en aquel momento, ¿no? Y después salió a la luz que sí, que había sido una participación importante, y por eso aparentemente lo tuvieron muy en cuenta para el siguiente cónclave, ¿no? Cuando Benedicto renunció y hubo que elegir un nuevo papa, ¿no? Además, porque él había tomado
un lugar bastante importante a nivel latinoamericano, incluso toda Hispanoamérica y también de los Estados Unidos, que han comenzado desde las últimas reuniones a participar de los encuentros de obispos de todo el continente, en el que se hizo en Aparecida, en Brasil. Él tuvo una intervención muy importante. Entonces, sin lugar a dudas, que todo eso era tenido en cuenta. ¿Cómo será? Como es ahora, ¿no? Vos has escuchado que después de muerto el Papa y hecho el entierro, tienen que esperar unos días para comenzar el cónclave. De hecho, ahora ya lo definieron, empieza el miércoles que viene, el 7 de mayo, porque son 9 días de oración pidiendo por el eterno descanso del Papa, y después en estos días hacen reuniones los cardenales y los que quieren proponen cosas. Son invitados todos, naturalmente, a hacerlo. Los que quieren lo hacen. Así lo había hecho Francisco en el momento del cónclave que eligió a Benedicto XVI, contando la realidad de cada uno de su zona, porque te imaginas que hay cardenales de todo el mundo, que es esa la gran novedad también. A partir, podemos decir, de prácticamente Juan Pablo II, ya estaba interclave. Si no, antes eran la gran mayoría de los cardenales eran europeos. Siempre hubo. En Argentina estuvo el cardenal Cayano, histórico, después estuvo Aramburu, estuvo Cuarrachino. En este momento, si yo no me equivoco, hay dos, Rossi y el de Santiago del Estero, que es primada porque la cambió Francisco, porque tenía en justicia, correspondía no Buenos Aires, sino Santiago, porque la primera iglesia en el territorio argentino no fue Buenos Aires, fue Santiago del Estero. Desde el norte vino la evangelización y desde ahí se creó. Hay una nota interesantísima en Santiago, porque en ese momento de la creación le devolvieron al Papa, yo creo que eran los reyes Saboya, la síndone santa, la tela que cubrió a Jesús muerto en el sepulcro, que la tienen en Torino. Está. Uh-huh. El rey en ese momento, la envoltura en la que estaba la santa sábana que había cubierto a Jesús durante los casi 3 días que estuvo en el sepulcro, estaba envuelta con otra tela. Y entonces el rey decidió que la mandaran a la primera iglesia que se fundara en ese momento. Y justo es la iglesia de Santiago del Estero. En Santiago del Estero está esa reliquia importante que cubría la santa sábana de Jesús en el sepulcro. Pensamos que gesto hermoso, porque es la primera iglesia que se creó en lo que es el actual territorio argentino. Mirá qué interesante este dato, no lo sabíamos. Alberto, ¿y vos cómo ves, digamos, el futuro de la iglesia con el nuevo Papa, el que van a elegir? ¿Va a seguir la misma línea de Francisco? ¿Va a tener una línea diferente? ¿Qué te parece? Mira, de esto hemos hablado bastante estos días con mucha gente que te pregunta, ¿no? Y yo les decía, me acuerdo, tengo memoria de papas desde Pío XII, que murió allá por el 58. Yo era chiquito, yo nací en el 56, así que imagínate. Pero después fui escuchando cosas. Después de Pío XII, imagínate, a Pío XII creo que lo eligieron 63 cardenales. Era menos de la mitad de los que hay ahora. Y en un día y medio lo eligieron. Eran otros tiempos, otras historias. Después de Pío XII, fue Juan XXIII. Todo el mundo decía, eligieron un anciano para que no haga nada en la iglesia, ¿no? Esa era la opinión que contaban los historiadores. Y Juan XXIII, nada más y nada menos, abrió el Concilio Vaticano II. No solo que hizo algo, hizo una revolución, porque nadie hubiera pensado que un papa anciano como Juan XXIII iba a abrir un concilio, y abrió un concilio. En la mitad del concilio murió Juan XXIII, y lo eligieron a Pablo VI, que había sido secretario de Pío XII. Después de Pablo VI, que le tocó todo el baile de terminar el concilio y empezar la reforma, eso fue un momento muy, muy difícil.
Ahí participaron, por ejemplo, en el concilio los que eran, el que era obispo en ese momento San Nicolás, el señor Francisco Vénera, y el que lo sucedió, que estaba como auxiliar en Salta, Ponce de León. Los dos participaron en los encuentros del concilio allá por el año 63-64, cuando fue desde el 3-4 años que fue del concilio. Después de Pablo VI fue elegido Juan Pablo I, 33 días. Juan Pablo II, Benedicto XVI. Yo te puedo decir esto, uno mejor que el otro. Cada uno con su particularidad dio a la Iglesia lo mejor que podían dar y un signo muy interesante, ¿sabe cuál fue? Que todos tuvieron detractores y críticas mortales y terribles. Todos estos papas fueron criticadísimos por una cosa o por la otra. Porque es un problema humano. En Argentina, yo leyendo las noticias, está el famoso tema de la grieta, ¿no? Uh-huh. Y cada uno los tira por la sotana para lo que le conviene. Pero el problema es que quedás en Orsay, porque una cosa te conviene y la otra no. O agarrás todo el paquete o no. Entonces, durante muchos momentos de la historia, algunos los han santificado en vida y otros los han criticado de morir. Lo hemos visto en todo. ¿Cómo le pasó a Bergoglio, no? En Argentina. Claro. No es que era muy aceptado cuando era arzobispo de Buenos Aires, ¿no? No. Y después tampoco como papa. Tuvo muchísimas. El Papa Francisco tuvo muchísimas. Las sigue teniendo hasta ahora. Y así le va a pasar al que venga también. Pero cuando nosotros logramos leer que Dios escribe derecho en líneas irregulares, torcidas, vemos el bien que han hecho todos estos hombres a la Iglesia. Vos imaginate que es la institución que vive desde 2000 años, ¿no? Sí. Han caído imperios, han caído de todo lo que se te pueda ocurrir, y la Iglesia, sobre todo nosotros, los curas, obispos, no la hemos podido destruir, signo de que es de Dios, que Dios la lleva adelante, con muchas dificultades, porque en todos estos 20 siglos ha habido de todo, divisiones, peleas, todo, pero también, como este hombre y los anteriores, mucha gracia de Dios. Y cada uno desde su condición y desde sus riquezas. Ninguno puede completar todo lo que es Dios. Entonces cada uno ha aportado lo suyo. Francisco, sin lugar a dudas, en este momento histórico, fue, podemos decir, la única voz en el mundo. No había otra. Para ciertas situaciones no había nadie que opinara, porque no convenía decir ciertas cosas. Francisco, con mucha humildad y simplemente dijo todas las verdades que tenía que decir desde el Evangelio, porque la gente enseguida interpreta una posición política, no, desde el Evangelio, porque Jesús también dice cosas muy serias, que si uno quiere se dice un político, y no, es el Hijo de Dios que nos trae una buena noticia. El Papa es eso, algún discípulo de Jesús y que trata de traducir a este 2025 lo que Jesús decía hace 2000 años. Alberto, la verdad que muchísimas gracias por este contacto. La verdad que muy interesante, un gusto volver a hablar con vos después de tanto tiempo. No te logro escuchar bien. Te decía que es un gusto volver a hablar con vos después de tanto tiempo, te agradezco mucho esta entrevista y seguramente después de que elijan al nuevo Papa te vamos a volver a llamar para que nos des tu impresión acerca de lo que fue esa elección. Sí, porque después la cosa más importante, los que tenemos fe, podemos dar testimonio de esto, es obra del Espíritu Santo, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Pero es el Espíritu Santo, si no la Iglesia no hubiera sobrevivido a todos los embates que ha tenido en todos estos siglos. Entonces, ahora están por elegir a alguien, sí, ¿quién va a ser? Y hay un montón de candidatos. Acá dicen muchos, los que entran papas salen cardenales.
No sé si es así, pero de hecho cualquiera de los que entra puede llegar a serlo. Esperemos que encuentren la persona justa para este momento. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, saludo para todos, que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, así hablamos entonces con el sacerdote Alberto Tartavini, nicoleño, sí, que está ahí muy cerquita de Roma. Ahora estuvo muchos años en la Iglesia Argentina de Roma y bueno, nos daba esta impresión acerca de lo que está pasando allí, de lo que supuestamente puede llegar a pasar. Y que nos confirmó que el conclave ya está definido, que va a comenzar el 7 de mayo. El 7 de mayo, exactamente.